No estamos solicitando recursos para ocurrencias, ni caprichos, ni para programas superfluos o suntuarios. Lo estamos haciendo con responsabilidad hacendaria y vocación y austeridad republicana, pero también con la idea de garantizar de mejor manera la autenticidad de nuestros comicios, los derechos políticos y electorales de las y los electores de este país y sobre todo el derecho a votar por sus autoridades judiciales. Esta solicitud de ampliación que se ha planteado sea analizada con altura de miras y con el compromiso de lograr que una vez más un proceso electoral sea de excelencia a como siempre se han llevado a cabo. Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Así el Consejo General del INE aprobó el acuerdo para solicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum una ampliación presupuestal para la elección judicial de 1,511,757,000 pesos, que incluirá incrementar el número de personal, casillas y capacitaciones. Justamente en el caso de la instalación, las casillas pasarán de 73,000 a 86,000. El costo de cada una será de 29,167 pesos, con una reducción de 461.43 pesos. También se contempla la contratación de 22,500 auxiliares de cómputo para contar los resultados de la elección y una bolsa de 18.7 millones para credencializar a los mexicanos que sean repatriados de Estados Unidos por la llegada de Trump a la presidencia. El acuerdo será enviado a la Secretaría de Gobernación para su revisión. Por la mañana, la presidenta Sheinbaum señaló que dentro del gobierno federal únicamente están disponibles 800 millones de pesos para usarse como monto extra en la elección, descartando la posibilidad de que se brinden los 1,500 millones solicitados por el INE. Lo único que hay disponible hoy son los 800 millones de pesos de uno de los fideicomisos de la Corte. Es lo único que está disponible, los otros en este momento tienen algunos amparos. Entonces, esta idea de que piden 1,500 millones, pues no sé de dónde y por qué. Entonces, yo creo que la gente que nos escucha, ustedes, están de acuerdo en que tienen que informar el INE de en qué se destina ese recurso. Porque 7,000 millones de pesos es mucho dinero, mucho dinero. Hablando de ampliaciones de presupuestos, hoy los ministros y la presidenta de la Corte, Norma Piña, se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y la consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, para negociar el aumento de recursos para el Poder Judicial y evitar afectar a los trabajadores, los cuales ya han amagado con irse a huelga, acordando revisar el estado de algunos fideicomisos e instalar una mesa de trabajo. Además, se habló sobre la continuación de actividades del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Tras esta reunión, integrantes del Comité de Diálogo de la Coalición 32 de Circuitos Unidos ya solicitaron ser recibidos de manera urgente por Norma Piña y Rosa Isela Rodríguez. Mientras que un grupo de trabajadores del Poder Judicial se manifestó al exterior del Consejo de la Judicatura Federal, donde amagaron que de reducirse sus prestaciones laborales podrían irse a un paro nacional, además de analizar la posibilidad de solicitar un juicio político contra los titulares que voten a favor, señalando que violarían la Constitución. Justamente hablábamos sobre el proceso de elección judicial en la Ciudad de México. La semana pasada se mencionaba por parte del PRI, PAN y de MC que prácticamente Morena y aliados habían hecho un agandalle. Entonces, ¿qué fue lo que pasó al final con esto? Y entre otros temas vamos a estar platicando con Tania Larios, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Cecilia Vadillo, diputada de Morena, también Diego Garrido, vicecoordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad. Bienvenidas, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. A ver, Tania, ¿qué pasó después? Nos dijiste que al siguiente día ibas a ir a presentar una impugnación. ¿Qué sucedió? Ya las admitieron, han sido 2 impugnaciones en total porque hubo una modificación al comité evaluador. Al día de hoy hay una mujer más, son 2 mujeres, 3 hombres y en estos términos sigue sin alcanzarse la paridad, por lo cual todavía estamos en una flagrante vulneración a la ley y pues un acto de inconstitucionalidad, porque en la Constitución se estipula la observancia de la paridad de género y los criterios de paridad de género. De verdad yo espero que pronto se resuelva este tema, porque es un muy mal precedente para todas las mujeres después de décadas de lucha, y todos los demás comités evaluadores del país a nivel federal y local
como la jefa de gobierno han cumplido. Entonces, el Congreso de la Ciudad de México no debe de ser el primero y el único en incumplir, ¿no? Yo creo que se debe de resolver y estamos abocados a ello con esperanza. Ceci, ¿qué pasó? A ver, yo creo que aquí es muy importante obviamente decir que siempre vamos a estar a favor de la paridad, es fundamental y concuerdo en que ahí hubo un error, una situación, pero también es importante que todas las fuerzas políticas asuman su responsabilidad. Se trata de una convocatoria que se mandó con tiempo suficiente para que todos pensaran en una propuesta. Y lo interesante es que tanto Movimiento Ciudadano como el PRI, ambos, y bueno, el PAN no presentó ninguna propuesta, ellos no van a participar, no están abonando al proceso, pero tanto PRI como MC mandaron propuestas hombres. Morena no propuso y propuso Morena hombre. propuso dos mujeres. No, ¿cuáles dos mujeres? No, ¿quiénes? la que quedó icónica. ¿Con quiénes? No son de Claro parte del que grupo sí. parlamentario de Morena. Fueron la propuesta ¿Es de error? parte de Morena. No, fueron ¿cuáles? las Las propuestas cuotas de Las Morena. propuestas fueron ya las se cuotas de delataron. Morena. Una propuesta. Se A ver, delataron. una a la vez. En este O momento cada se quien acaban de podía delatar cada quien porque podía no hubo mandar, propuestas de nadie de Morena. Ok, lo que dice Tania es que no hubo propuestas mujeres de parte de Morena y que no claro las sí. votaron. Los No. integrantes de la comisión de eso fueron... No son de Morena, son de otros partidos políticos o que todos pertenecen al régimen y esto es una simulación más. Somos los diputados de la transformación. Los Ah, diputados qué de la diferente es, transformación. Morena no presentó Morena y mujer. aliados Inclusive, presentamos, los diputados Adelante, de la transformación Ceci. Contra de las presentamos mujeres en dos este mujeres comité de evaluación. y hombres. Las otras fuerzas políticas que presentaron, solo presentaron hombres. Y después hay una queja, dicen, ay, no hubo suficientes mujeres y no quedaron en la terna. Si hubieran Totalmente presentado falso. mujeres, ella misma lo ha dicho Morena en otros votó en espacios. contra A ver, de Tania, la vamos una a la vez porque luego no se hubieran entiende. pasado directamente. Pero ante las falsedades y las mentiras hay que ahí contestar. están las propuestas. Tú propusiste hombre, lo aceptaste el otro día en un programa también. Es falso que porque propusiste Morena hombre. votó. Pero si tú lo aceptaste Morena, ya, Tania, en Morena otro programa. votó en contra de una mujer y nosotros propusimos No, que dieran una mujer un que receso se bajó y para decidió ya no incorporar participar. nuevos perfiles para votar y tener paridad. Yo propuse un receso Pero de en inicio plena presentaste sesión un hombre. porque no hubo una convocatoria con Sí, perspectiva de hubo paridad una de convocatoria género. y tú decidiste Solo nos dejaban presentar un presentar hombre. única persona Diego, y así no se podía ¿y el garantizar PAN por la qué no paridad. presentó? Déjame, sí, Pedro, déjame decirte qué lamentable cómo se hace bolas Morena. Así es. Dice que no presenta y luego dice que sí presentaron. El chiste es de que Morena, como partido político, no presentó mujeres. Fueron otras asociaciones parlamentarias que sí están aliadas al régimen quienes presentaron, Por pero lo no cual fue es una Morena. simulación. Entonces estamos viendo que Así por es. la cuota de los satélites de Morena están queriendo meter mujeres. Sin embargo, sigue sin cumplirse el principio constitucional. Falta una mujer en este órgano colegiado. De 5 integrantes, 3 tienen que ser mujeres y no se está dando. Insistimos en la simulación en virtud de que este proceso tampoco está respetando la máxima publicidad que nosotros lo hemos dicho. No acataron, no atendieron la sugerencia que hicimos de suspender el procedimiento y abrir una convocatoria pública que no sea por cuotas de partidos como ellos están diciendo que es mi partido, es mi aliado, el que propuso o no propuso. No se trata de cuotas para cuates, se trata de una convocatoria pública donde ciudadanos participen. Es lo que nosotros criticamos desde el inicio y por eso no convalidamos el procedimiento y no lo vamos a hacer. Por eso votamos en contra de la reforma, porque todo esto es una simulación. ¿Y por eso no presentaron Por propuestas? supuesto, porque no vamos a convalidar y no vamos a decir, esta es la cuota del PAN, sea hombre o sea mujer. No, tenemos que abrir una convocatoria pública para que los ciudadanos interesados en la materia se registren, expertos jurídicos, que sí hagan la evaluación de los próximos jueces y magistrados. ¿Qué está sucediendo ahorita? Que no tenemos información, estamos en total opacidad, no sabemos quién se ha registrado, cuántos para jueces, cuántos para magistrados, y seguramente Morena, como lo hizo en el comité de evaluación, seguramente también va a violar el principio de paridad para la constitución de los jueces y magistrados, del Poder Judicial, de un poder completo. Morena está violentando así la constitución, los procedimientos, y no hubo información, como dice la diputada Morena antes. No, se convocó una sesión express y en el mero día, sin avisar, sin poner perfiles de por medio antes, dijeron, aquí están los nuestros, los votamos y les tomamos protesta. ¿Quieres responderle a Diego? Por supuesto que quiero responderle. A ver, esta reforma, la reforma del Poder Judicial de la Ciudad de México, se votó por el Pleno.
se votó el 23 de diciembre y ahí vienen las fechas. Entonces no pueden decir que no estaban enterados. La fecha límite era la fecha donde hubo la sesión. Ellos tenían, si hubieran leído la ley, la oportunidad de revisar para proponer los perfiles que iban a participar. Los perfiles que iban a participar. Ellos están muy preocupados para las mujeres, por las mujeres. A ver, nadie te interrumpió a ti. Ellos están muy preocupados por las mujeres, pero no hay ninguna diputada del PAN que integre esta comisión. Es la única fuerza, Acción Nacional, que no tiene una mujer en la toma de decisiones del Poder Judicial. Y entiendo que ellos se están zafando de cualquier tema de la reforma al Poder Judicial, pero entonces o te zafas y dices no voy a participar, o entonces participas y me contribuyes a que esta reforma salga de una mejor manera. Pero ellos han decidido salirse de la mesa. Y los que sí proponen hombres. Y luego dicen... Y Morena no propone. Morena sin ni una sola propuesta. Proponen y también hombres. Sin reconocer el tiempo y luego que dicen pedimos como, para no llegaron mujeres. Pero ellos no propusieron. Después hubo otra convocatoria y también decidieron no presentar mujeres. Entonces, creo que es muy cómodo dejarle toda la responsabilidad a Morena y a Vamos en un momento gobierno. contigo, Tania. Vamos a terminar, creo que Ceci, es muy y luego cómodo vamos contigo. dejar toda la responsabilidad a Morena y aliados y después ir a quejarse y decidir no participar de los procesos, que es lo que están haciendo Acción Nacional y el PRI en este caso. Ellos también dicen, bueno, no hay igualdad sustantiva, pero ellos mismos no tienen ni siquiera a mujeres en la toma de decisiones, y en su grupo parlamentario es el único grupo parlamentario que no tiene una mujer en la toma de decisiones. Son dos, pero no están en la toma de decisiones, no tienen a una mujer y Morena votó en contra de la mujer. Entonces, nosotros tenemos paridad en todos los casos. Vamos contigo. Mira, este proceso no fue abierto una convocatoria pública donde pudiera registrarse cualquier aspirante. Primer principio que está mal. Después, a las personas que se inscribieron ni siquiera tuvimos oportunidad de escucharlas y darle derecho a audiencia, lo cual es un derecho elemental, de derecho básico. Y otra cosa muy importante, en el momento en que nos dieron 3 minutos, porque nosotros lo que queríamos es que no hubiera tal convocatoria, el 6 de enero, 8, 9 de la noche y terminamos casi a las 12 de la noche. Y lo que yo les pedía es, démonos 30 minutos porque no podemos avalar ni tomarle protesta a un comité antes de que se cometiera la falta a la ley con falta de género. Entonces, en 30 minutos presentamos las propuestas para garantizar la paridad. Yo lo denuncié a tiempo antes de que se violentara la ley. Morena se rehusó y vale la pena decir y reiterar que Morena no propuso ningún candidato del grupo parlamentario de Morena en esa sesión a nadie, ni hombre ni mujer. Y después todas votaron en contra de la segunda mujer candidata. Entonces, violentaron por error, por omisión, por negligencia, por falta de voluntad, la perspectiva y la paridad de género, lo cual es inconcebible en un país donde la tenemos a nivel constitucional. Y lo que nos quiere decir es que si en el discurso por la paridad, ¿por qué no presentaste porque una lo que les pedí fueron 30 minutos para que todos si presentáramos. Tuviste 2 semanas para buscar un perfil, ¿por qué no presentaste? 2 semanas. Si la ley la aprobaron el 23 y la fecha estaba ahí. Equivocada. ¿Por qué votaron en contra de la mujer? ¿Por qué Morena votó en contra? ¿Por qué presentaste un hombre si estabas tan preocupada por la paridad? Una a la vez, por favor, Tania, Ceci, Morena si no, es que no se entienden, pero cada quien tiene su turno. De Morena, porque Tania, se les evidenció. Dame un momento, cada quien tiene su turno. Les estoy dando, incluso a ti, al ser evidentemente 2 contra 1, la oportunidad de darle réplica a lo que dice cada uno, pero hagámoslo en orden para que la gente pueda entender. Entiendo que los ánimos están calientes, pero si no, de nada sirve y la gente no alcanza luego a escuchar con claridad. Entonces, el argumento de Ceci es: tuviste 2 semanas y no presentaste a ninguna mujer. Tu argumento falso. Es: no la hubo 2 semanas convocatoria como se tal. hizo mal, no se hizo con apegado a derecho, no se hizo con transparencia, no se abrió a la ciudadanía y en teoría la falsedad de democratizar la justicia, si no la abren a la ciudadanía, pues es totalmente falso. Y después, antes de que se cometiera el acto violatorio a la ley y al principio de paridad de género, pedí que dieran un momento para que todos cambiaran sus propuestas y hubiera mujer. Y Morena no solo no propuso a ni un hombre ni a una mujer, votaron en contra de la segunda mujer y entonces rechazaron flagrantemente, abiertamente, que hubiera paridad de género. Quieren excusarse, quieren mentir, quieren decir que somos corresponsables, pues con su absoluta mayoría, que lo que presumen todos los días, ustedes violaron eso, porque por supuesto no iban a avalar a nadie de la oposición. Ceci, ahora sí, por favor, respóndele. No, yo nada más decir que fue una ley que, como ya decía, que se aprobó, que las fechas límites están en la ley, entonces tenían que haber tenido todo el tiempo para buscar mujeres que proponer, tanto Acción Nacional, que no propuso a nadie, como Tania, que propuso a un hombre.
pudieran haber buscado alguna mujer que presentara. Y no lo hicieron, ahora están viniendo a denunciar. Son partidos, sobre todo Acción Nacional, que ni siquiera incluyen a las mujeres en la toma de decisiones de esta comisión. Son 2 hombres los que integran esta comisión. No hay mujeres ni siquiera en la toma de decisiones. Tienen presidenta mujer de partido y bueno, Morena pero tiene un hombre presidente. En el Congreso de la Ciudad. Y también como grupo parlamentario. Entonces yo creo que, por supuesto que siempre vamos a defender la paridad, pero también llamamos a la congruencia dentro de los partidos y que se están llamando a esto, pues que también lo hagan y que lo persigan y que propongan en todo momento mujeres. Diego. Solo para que le quede claro al auditorio cómo violan la ley, violan la Constitución, violan los principios de paridad y aún así no lo aceptan. Es claro, es evidente, todo el mundo lo estamos viendo y quieren echarle la culpa o al pasado o al otro o al de al lado y decir que los otros tienen la culpa. Oye, Diego, pero ¿no es una posición muy cómoda el no participar en el proceso y solo criticar? Por supuesto que no participamos y nosotros lo que propusimos fue una convocatoria pública abierta a los ciudadanos, que no sea por cuotas de partido, porque como está configurado actualmente fueron las cuotas de los satélites de Morena, de la 4T. Ellos impusieron a sus candidatos, cuando lo correspondiente debe de ser que los ciudadanos se inscriban en una convocatoria pública abierta en donde los integrantes del Congreso evaluemos los perfiles y no así se impongan ellos, pongan a sus candidatos, los voten con su mayoría calificada, les tomen protesta fast track. Y haber propuesto hubiera sido convalidar eso. Por supuesto que será convalidar, porque nosotros votamos en contra de la propia sesión que se estaba dando, porque en virtud de que no podemos estar votando perfiles que ni siquiera conocemos su yo te he puesto aquí, si va a ser todo el proceso, ellos no van a participar de nada y nada más se van a estar quejando y se van a estar quejando. Propusimos, y luego van a estar, es muy claro, propusimos una convocatoria pública abierta. Pero la ley ya se votó de una forma y la ley está de una forma, o sea, nos propones violar la ley. No, lo que estamos proponiendo es una convocatoria pública abierta. Tú propones violarla. No, ustedes violaron la ley. Pero ustedes violaron la paridad. La ley que ustedes se violaron votó. La Constitución. Y es el tufo de impunidad que tienen. Esa soberbia con la que se manejan, ese cinismo de decir, violamos la ley y la Constitución y no me pasa nada porque yo soy el régimen. Así es Morena. Oye, Diego, a ver, vamos a pasar a otro tema porque hoy, si mal no recuerdo, subiste un video señalando referente al despojo. ¿Qué sucede? Correcto. Fíjate que Morena propuso una reforma a la Ley Constitucional de Derechos Humanos en donde prohíben, expresamente dice, se prohíben los desalojos en la Ciudad de México. Esto significa que tú ya no puedes desalojar a alguien cuando invadan tu predio, cuando un inquilino no pague la renta, cuando alguien a la mala se meta a tu casa, a tu departamento, a tu terreno, y esto está legalizando justamente pues la invasión de predios. Esto lo entendemos porque ellos manejan estos grupos de paracaidistas, estos grupos invasores, estos grupos que están ahí tomándose sin permiso de los dueños, por supuesto, invadiendo predios. Y esto, por supuesto, que está llevando a un estado de indefensión a todo aquel que tiene una propiedad y que de un día para otro se lo invaden, o el inquilino dice ya no tengo para pagar o ya no te quiero pagar. ¿Y cómo lo sacas? Esta propuesta es totalmente violatoria de un principio constitucional, otra vez, que es el de la propiedad privada, el de la certeza jurídica y el del Estado de Derecho. Porque ¿qué va a pasar si procede esta reforma? Que simple y sencillamente los dueños van a acudir a sacar por su propia mano, a hacerse justicia por su propia mano, para sacar a quienes no le están cumpliendo el contrato, pagando la renta o estableciendo lo que justamente pactaron las partes. Esto está legalizando justamente pues el quedarse con los bienes de otros, tal como lo tienen pensado desde la izquierda comunista que representa Morena. Ceci, ¿qué respondes? Pues a mí me sigue impresionando muchísimo cómo Acción Nacional no aprende en la Ciudad de México y hacen política con mentiras. Los ciudadanos ya saben que no se busca afectar la propiedad privada de nadie. Esto no es lo que dice la reforma. Lo único que dice la reforma es que al momento de llevar a cabo algún despojo, alguna situación de esta naturaleza, se tienen que respetar los derechos humanos. Yo entiendo que hay facciones de Acción Nacional en la Ciudad de México, que aquí la tengo, mismas que deberán apegarse a las normas internacionales en materia de derechos humanos. Aquí traigo
desalojos iniciativa. estarán prohibidos cuando sea declarada una situación de emergencia. ¿Cuál Cuando situación sea de emergencia? declarada una situación Cuando de el gobierno emergencia. lo quiera, No, cuando el explica- gobierno declara aquí que hay le una explican, emergencia aquí le y ya no explican. puedes cometer Son las situaciones de emergencia son desastres naturales y pandemias que en esta ciudad suelen pasar y que hemos vivido. Y eso es muy grave. Yo he Se tenido y prohíben los acompañado desalojos, dice situaciones. No dice, aquí la tenemos, en aquí la la iniciativa tenemos. sí está estipulado cuáles son las situaciones de Sí, emergencia. dice, y que Dice el cómo. diputado de Acción Nacional dice que no, pero lo que es la realidad, y porque ellos así hacen política, lo que es No, la bueno, realidad, que la realidad está- dice desastres naturales y pandemias. Es lo que aclara aquí la situación. ¿Para qué? Para ¿Lo que en puedo ver? estos, claro que sí, aquí la tengo, justamente para que no hubiera ninguna situación. Es el de penúltimo mentiras, párrafo, dice de expresamente, mentiras. los desalojos estarán prohibidos Cuando hay una cuando se situación de declara una emergencia situación de como emergencia. pandemias y desastres naturales. Entonces, Yo sé que Acción Nacional el gobierno no tiene puede ninguna declarar consideración situaciones por las personas en donde más te vulnerables, despojen. pero es Lo que terrible están- lo que están lo que están planteando lo que y está cómo legalizando Morena. flagrantemente salen a Ok. ir en contra de los derechos humanos y de las personas más Muy bien. vulnerables. Eso es Acción Nacional en la Ciudad de México. Tania, ¿qué opinas? ¿Cuál es la postura del PRI respecto a esto? Mira, vivimos una pandemia y hemos vivido en la Ciudad de México lamentablemente desastres naturales como lo son los terremotos. Y ante eso no ha habido apoyo del gobierno como hemos esperado. Y creo que en la pandemia pasada no hubo un apoyo a todos los que perdieron sus empresas, sus negocios, inclusive sus hogares, justo por crisis económicas severas que nos trajo la pandemia. Y creo que lo que debe de garantizarse en la ley, si verdaderamente se busca el bien de las poblaciones más vulnerables, es crear un fondo, un fideicomiso de emergencias ante desastres naturales o contingencias sanitarias, donde se pueda garantizar el apoyo y el subsidio de parte del gobierno de la renta. Y así no se meterían en un tema de tener desconfianza ante las reiteradas violaciones de la ley por parte de Morena a que haya algún tipo de vulneración a la propiedad privada. Al final, el gobierno con tantos recursos y con tantos impuestos que aparte cumplieron el récord y salió recientemente de todo lo recaudado, más que nunca antes, pueden hacer un fondo pensado justo en un tema de un desastre natural, de una condición de emergencia, ya sea sanitaria, ya sea por un desastre natural, y justo brindarle apoyo a quienes no puedan cubrir una renta, a quienes tengan que garantizar una vivienda, porque la vivienda es un derecho humano y por supuesto tenemos que cubrirlo con dignidad y certeza. En esta ley en específico, ¿el PRI va a votar a favor o en contra? No, pues por supuesto que esa ley se tiene que debatir y se tiene que mejorar. Como casi todas las leyes pasan por un proceso importante en los procesos de discusión cuando se dictaminan, y el PRI siempre hace propuestas y reservas importantes. La analizaremos y por supuesto plantearemos alguna alternativa. Y tal cual, así como está hoy, ponle que no le hace ninguna modificación, ¿el PRI acompaña Creo que tiene o que haber rechaza? claridad en justo que ante desastres naturales, si verdaderamente lo que se quiere, porque a veces las leyes te plantean escenarios confusos, si verdaderamente lo que se quiere es proteger a las personas más vulnerables, el PRI está a favor de que el gobierno apoye a esas poblaciones vulnerables y que se creen los fondos y del presupuesto necesario para que se puedan atender y que ninguna persona pierda su hogar, su trabajo o su sustento. Vamos en una última participación, forma concreta y breve, por favor, adelante. Diego. Morena está legalizando los despojos en la Ciudad de México con esta reforma. Lo que está diciendo es que se prohíben los desalojos. ¿Cuándo procede un desalojo? Cuando alguien invade tu predio, cuando alguien no te paga la renta, cuando alguien a la mala se está quedando con un bien inmueble tuyo. Y esto no puede permitirse. Insistimos que es una violación al Estado de Derecho. Insistimos que es una violación al principio de propiedad privada. Y no por decretazos de Morena puede cambiar todo el régimen jurídico que nos hemos dado durante décadas. Durante cientos de años ha existido este principio de que nadie te puede quitar tus cosas. Y ahorita Morena lo que propone es que a la mala te quiten tus bienes, te quiten tu casa, tu departamento, tus terrenos. Y esto, por supuesto, desde el PAN siempre vamos a defender el patrimonio familiar y lo que tanto le ha costado a alguien hacerse de un bien. Ceci, breve, por favor. Ya sabemos que Acción Nacional hace política de las mentiras y del miedo. Por supuesto que nadie te va a quitar tu casa, nadie está prohibiendo los desalojos. Lo que queremos es prohibir a proteger a todas las partes, resguardar la integridad de las personas más vulnerables en esta Ciudad de México, los derechos humanos de estas personas, y por eso lo que queremos es que nada más estos desalojos se lleven a cabo considerando a todas las partes, que nadie se quede en la calle, que se les pueda tomar en cuenta, que pueda haber conciliación. Eso es lo que queremos con esta ley, y proteger los derechos humanos ante cualquier situación, ya sea en un desastre, una emergencia, una pandemia, que nadie en cualquier momento puede quedarse en la calle. Esto ya no puede suceder, pero no estamos violando la propiedad privada ni prohibiendo los desalojos.
Dice, se prohíben los desalojos. No dice eso, 20 segundos. Mira, si verdaderamente se quiere proteger a la gente, a sus derechos y garantizar un hogar, hay muchas alternativas. Yo estoy a favor de que el gobierno las plantee y las ponga con recursos propios del gobierno. Por supuesto, no que se cree un escenario donde se creen y como que no haya certeza de los bienes que también con tanto esfuerzo la gente ha adquirido, y por supuesto que necesitan como derecho propio defender su patrimonio ante cualquier situación. Entonces creo que esto debe de caer en responsabilidad del gobierno para nunca dejar a la gente de lado, a la gente más vulnerable, pero no necesariamente darle ese costo a quienes pertenecen a un sector privado y ponen su patrimonio en riesgo. ¿Esto en qué estado está? ¿Está en comisión o ya pasará a pleno? Es un proyecto de dictamen. Lo que pedimos es de que se deseche o que Morena retire la iniciativa. Si verdaderamente no están en contra de la propiedad privada, que retire la iniciativa. Yo le preguntaría más bien a Acción Nacional si ustedes están en contra de los derechos humanos. Es que nosotros estamos a favor de los derechos humanos, de que efectivamente se proteja pero también a favor de la los derechos humanos. Muy bien. Que en este momento estás en contra de los Pues derechos estaremos humanos. entonces al pendiente de esta ley, que veo que la que suscribe es Valentina Batres Guadarrama, la diputada Valentina Batres Guadarrama. Vamos a estar al pendiente de qué es lo que sucede. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Pedro. Vamos a la pausa, regresamos. Esta tarde la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante autoridades de Guerrero y empresarios el plan Acapulco se transforma contigo para la reactivación y reconstrucción turística del puerto. Gaspar Vela, buenas noches. ¿Cómo transcurrió? ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto para el programa Acapulco se transforma contigo, mediante el cual se invertirán 8,000 millones de pesos en los próximos 6 años para principalmente infraestructura, servicios urbanos y la reconstrucción del sistema de agua potable del puerto. Desde el anfiteatro de Sinfonía del Mar, en el corazón de Acapulco, la mandataria explicó que uno de los objetivos es que el sistema de aguas del destino turístico funcione ante cualquier situación. En este marco, el subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez, explicó que con este decreto se establece un polígono de 3.510 hectáreas de vocación turística en Acapulco y también en Coyuca. Agregó que este año se realizará una inversión de más de 800 millones de pesos para la renovación integral de la infraestructura pública dentro del polígono, y Ramírez Mendoza explicó que la Comisión Nacional del Agua realizará una inversión histórica de 7.940 millones de pesos en los próximos 6 años. Y si te parece, vamos a escuchar las palabras de Claudia Sheinbaum y el empresario Carlos Slim, quien también estuvo en este acto. Muy bien. Y felicito a la presidencia, a la presidenta Claudia Sheinbaum, a su equipo, por ese nuevo programa de hacer muy fuerte a Acapulco. Y bueno, pues solo decirles que nosotros, junto con los esfuerzos del gobierno, seguiremos empujando adelante para que Acapulco cada vez sea mejor. Muchas gracias. Sobre todo quiero agradecer al pueblo de Acapulco y al pueblo de Guerrero. Son un ejemplo, no solamente para el país entero, sino para el mundo entero. Ojalá sea efectivo este plan por el bien de toda la gente que resultó afectada allá en Acapulco. Gracias, Gaspar. Buenas noches. Muy bien, vamos con más información. El equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, publicó su retrato oficial como presidente, en donde luce, lo va a ver usted en pantalla, un semblante serio, el ceño fruncido, incluso intimidante. Esto ha provocado comparaciones, obviamente, con la fotografía tomada en años anteriores, por ejemplo, la de 2023, cuando fue fichado en la prisión de Fulton, Georgia, por un caso de interferencia electoral, y, por supuesto, con la de su primer mandato, en donde todo lo contrario, se le veía alegre y sonriendo. El retrato actual fue capturado por su fotógrafo Daniel Toro, quien a través de X difundió también la imagen del próximo vicepresidente. J.D. Vance señaló que América está entrando a una edad de oro. ¿Quiénes serán los líderes de América Latina que estarán en la toma de protesta del presidente Donald Trump? Daniela Pacheco, buenas noches, cuéntanos. Hola Pedro, como siempre es un gusto estar aquí contigo y tu auditorio. Estamos hablando de una lista en la que figuran personajes como Javier Milei, como Nayib Bukele, como Bolsonaro, a quien
por ejemplo, la justicia brasilera le dijo que no puede salir del país, Giorgia Meloni, Daniel Noboa, Santiago Abascal, Netanyahu. Es una lista que reafirma, creo que refleja una vez más esa visión geopolítica que va a marcar la segunda administración de Trump, al menos en lo que a América Latina se refiere. Amenazas, castigos, que son los instrumentos, digamos, de política exterior favoritos de Donald Trump. Pero creo que también es una lista bastante consistente con el comportamiento que Trump ha tenido desde que apareció como candidato presidencial en 2015 y con la que pretende de alguna manera fomentar, fortalecer, rearmar la derecha y la ultraderecha en América Latina y buscar socios estratégicos en el continente que le permitan contrarrestar la influencia de Rusia y de China, especialmente en el contexto de unos BRICS que se ven bastante fortalecidos. Ahora, más allá de las dudas sobre lo que puede ser la política de Donald Trump hacia América Latina, que de alguna manera cada vez se ven, digamos, más claras, yo sí creo que durante este segundo mandato la política en lo que respecta al continente no se va a hacer en Washington, sino en Miami. ¿Y a qué me refiero? En el primer gobierno Trump de alguna manera había subordinado la política de Estados Unidos frente a América Latina a intereses domésticos o en algunos casos especialmente al estado de la Florida. Es así como una persona como Marco Rubio llega a desempeñar un rol tan importante en la formulación de la política frente a América Latina. Por supuesto que este rol desmedido de Florida en este sentido no viene solamente con Trump, de alguna manera Biden lo aplicó, inclusive presidentes como Barack Obama. Sin embargo, América Latina durante el primer mandato de Donald Trump no fue una prioridad y lo que estamos viendo aquí es un giro completamente distinto y volver nuevamente a insistir en esta política injerencista y de este control férreo sobre lo que ellos consideran pues es un patio trasero. Y ahora en esta dicotomía propuesta por el mismo Donald Trump en su relación con América Latina, pues tienes expectativas que van desde el porrismo desmedido de un presidente como Javier Milei a respuestas como las de gobiernos como el mexicano, como el colombiano, como el hondureño, ¿no? Recordemos esta carta bastante dura, digna, soberana de Claudia Sheinbaum frente a las amenazas arancelarias o las declaraciones de una presidenta como Xiomara Castro que frente a las amenazas de deportar de manera masiva migrantes indocumentados hondureños, le dijo que también cabía la posibilidad de sacar la base militar más grande de Centroamérica, que está ubicada precisamente en territorio hondureño. Así que la manera en que América Latina encare este desafío o estas amenazas de Donald Trump va a depender en gran medida de cuán unida esté la región. Recordemos que en el 2025 tenemos 4 elecciones presidenciales, Ecuador, Bolivia, Honduras y Chile, y eso va a abonar a cómo se pinte la región. Estamos hablando de respuestas que tienen que ver con alineaciones ideológicas y en ese sentido vamos a tener un resultado distinto al primer mandato de Donald Trump, que a América Latina le trajo lo que ya conocemos, golpes de Estado, lawfare y pues intentos desestabilizadores, especialmente con los gobiernos de izquierda. Caray, pues bueno, ya lo estaremos platicando la siguiente semana más a detalle. Daniela, mientras tanto, gracias. Es un gusto como siempre, Pedro. Axel Sánchez, bienvenido. ¿Qué información nos tienes? Pues justamente esta semana volvieron a hablarse de autos eléctricos. Mira, déjate cuento, justamente esta semana salieron los datos por parte de Electromovilidad Asociación, esta asociación que aglomera a las principales productoras de autos eléctricos e híbridos en el país, como es el caso de Tesla, como es el caso de las marcas chinas que han estado llegando, y ellos calculan que el mercado mexicano de autos eléctricos e híbridos el año pasado repuntó más de 80%. Esto justamente principal por la venta de híbridos en el país. Por ejemplo, vemos que ya se han vendido alrededor de 31,000 unidades eléctricas en el país durante el año pasado, lo cual es un repunte de alrededor del 30%. Sin embargo, en el mercado de híbridos, ahí se duplicó la venta, según la asociación. Ahí se vendieron alrededor de 38,713 unidades, que supera por mucho las 15,000 que se vendieron en el 2023, y esto es justamente por la gran aceptación que ha tenido en el mercado y porque cada vez los vehículos híbridos llegan a precios más accesibles. Por otro lado, también ellos revelaron el tema
tema de los cargadores, que también se incrementaron durante el año pasado, pero principalmente los cargadores privados. ¿Cuáles son los cargadores privados? Aquellos cargadores que tienen tanto empresas o incluso las personas dentro de sus hogares. De hecho, calculan que de estos 41,734 cargadores privados, alrededor de 30,000 corresponden a temas residencial. Eso quiere decir los hogares o las personas que compraron un vehículo eléctrico. Cabe recordar, Pedro, que cada vez que tú compras un vehículo eléctrico, te regalan el cargador para que lo instales tú en tu hogar. Entonces, este crecimiento que se presenta en cargadores privados es principalmente por la venta. Claro. Entonces, habrá que ver lo que sucede también en cargadores públicos, que ese es realmente el tema para que los vehículos eléctricos y híbridos enchufables pues tengan una mayor aceptación en el mercado. Sí, porque el tema sigue siendo el temor a la falta de infraestructura para poder garantizar el abasto de electricidad en cualquier lugar al que vayas. Y entonces la gente ahorita todavía está con ese temor y dice, bueno, tengo mi cargador, pero, por ejemplo, no puedo irme manejando desde Ciudad de México hasta Monterrey si quisiera hacerlo, porque no hay la garantía de poder hacerlo. Incluso la misma asociación que platicamos con ellos nos decían que este mensaje que dio la semana pasada el gobierno de México a través de este proyecto O-Línea, pues es un mensaje positivo porque hablan de que hay un interés por la electromovilidad, pero que esperan que se refleje en infraestructura más allá de producir un auto eléctrico. Y es que mientras, en lo que eso sucede, en lo que eso llega, los híbridos son una excelente opción. Cuando, a ver, la simple explicación que se podría dar, un vehículo normal de gasolina, en promedio, cuando le llenas el tanque, te da entre 400 y 450 kilómetros de rango de autonomía, lo que te va a durar. Y un híbrido, dependiendo de qué modalidad de híbrido sea, puede llegar al doble o incluso poco más del doble, 900 kilómetros. Y hay un factor también interesante, el tema precio. Ya muchos vehículos híbridos ya se están vendiendo a precios de cualquier compacto del mercado. Estamos hablando de unos 350,000 a 400,000 pesos, que es lo mismo que te puede costar un SUV. Ahí habrá que ver pues el interés de cada uno de los consumidores. Obviamente el precio siempre es un factor de decisión, pero también el tema del consumo de gasolinas, y el híbrido te permite eso. Pues es que imagínate no tener que preocuparte por estarle echando gasolina y no estar gastando tanto en ello. A la larga creo que se podría llegar incluso a recuperas la inversión. Exacto, aunque sea un coche algo elevado, recuperas más rápido la inversión. Incluso algunos especialistas hablan de que comprando un híbrido o un eléctrico, la inversión la puedes recuperar incluso en 3 años. Exactamente. Axel, muchísimas gracias como siempre. Nos vemos la próxima semana. Pausa, regresamos. Estamos de regreso. La presidenta de la Comunidad Española de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, detalló que la región busca convertirse en un destino digital para atraer inversiones mexicanas. Contamos con un capital humano altamente cualificado, muy motivado, con un elevado nivel formativo. De hecho, más de la mitad de nuestra población activa tiene educación superior, y nuestra región ofrece unos costes laborales especialmente competitivos, una elevada productividad y una de las mayores jornadas medias del sector industrial. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo le fue a los mercados hoy? Bien, Pedro, buenas noches. Bueno, pues después de un día buenísimo que fue el de ayer, hoy los mercados se inclinaron a tomar utilidades y tuvimos contracciones prácticamente en todos los índices. El Dow baja 0,16, el S&P menos 0,21, el Nasdaq se contrae 0,89 y la Bolsa Mexicana de Valores también cede 0,58. Pero lo que más le pegó la situación, simplemente ante la inminente toma de posesión de Donald Trump, fue al peso mexicano, que perdió prácticamente 40 centavos. Se fue de los niveles de ayer de 20.40 a niveles de 20.83, que es donde está cerrando hoy. No auguro un buen día de mañana, el nerviosismo es enorme, la toma de posesión será el lunes próximo, el día 20, ahí mismo se irá Trump a la oficina global a firmar las órdenes ejecutivas que tienen atemorizado a todo el mundo occidental. A México, dentro de los principales, por la amenaza de los aranceles, la inmigración masiva, etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabemos. Trump, escribo yo en Milenio el día de mañana, es una pesadilla para casi todo el mundo. Es mi comentario, mi querido Pedro. Y va a ser un cuatrienio, don Manuel, espero ver si coincide conmigo, de levantarnos cada día a la expectativa de con qué va a salir hoy Donald Trump, ¿no? Exactamente, es un tipo impredecible, no es un tipo reflexivo,
Ese es un tipo que actúa con el estómago, no con la cabeza, y esto no quiere decir que sea un tonto, no, es muy listo, pero siempre todo trata de jalar el agua para su molino. No es un hombre equilibrado, no es un hombre decente, es un mentiroso, bueno, es un criminal, confeso, nada más para dejártela ahí, ¿no? Ahí está. El primer presidente de la historia de Estados Unidos en llegar con un cargo ya comprobado, del cual es culpable. Veíamos incluso la foto de hace un año cuando allá en Georgia le tomaron este mugshot y aparece ya declarado culpable de ello. Pero pues bueno, caray, ya no hay otra y más que... Es lo que nos tocó. Hacerlo. Ahora sí tenemos mucho que hacer. Lo que debemos hacer es estar más unidos que nunca, sector privado y sector público, hacer un frente único, acabar con las estupideces de Morena, de tratar de limitar la participación del sector privado en la economía y jalar juntos, Pedro. Claro. Jalar juntos. Esa es la única manera. Pues, don Manuel, qué gusto poder platicar con usted. Que tenga una excelente noche. Igualmente para ti, Pedro. Y gracias. Saludos a la audiencia. Nos vemos mañana. Y gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.